Al igual que en el año 2022, cuando tuvimos ese fracaso de la Convención Constitucional que decantó en el amplio rechazo al texto propuesto por aquel entonces, en esta ocasión también hago este video para formular una autocrítica o comentario necesario frente a los resultados de las primarias ocurridas el día de ayer. Tal como en aquella ocasión, no me corresponde a mí quizás hacer esta autocrítica, en este caso por el lado del Frente Amplio, pero la hago porque a quienes creo que les corresponde sí hacer estas autocríticas en tanto responsables de la toma de decisiones más concretas en este último tiempo dentro de la organización política, es más o menos extendido que no le resulta fácil, digamos, no le es cómodo y pareciera ser que hay un tema generacional con la frustración que, bueno, no es tiempo acá como para hacerse cargo. Vamos a los resultados. A ver, la gran pregunta es ¿qué pasó? Y evidentemente todo frente amplista, desde el norte hasta el sur de Chile, tiene o debería estarse haciéndose la pregunta de qué es lo que pasó. Un retroceso electoral importante, una situación que creo que es una alerta, no es una crisis, pero sí es una alerta importante, no solo mirado en tanto peso electoral y por lo tanto político del partido dentro de la coalición, sino precisamente en función del aporte que el Frente Amplio puede hacer a la coalición en los meses que quedan, en los cuales claramente hay que reorientar una serie de aspectos. Evidentemente que las críticas y las autocríticas más duras son un ejercicio que se hacen de manera interna, que se hacen en los espacios orgánicos que corresponden y probablemente ahí es donde van a decantar buena parte de las observaciones de todos los militantes, pero sí creo que hay algunos elementos que es importante compartir porque las autocríticas no solamente se hacen de cara a tu propia organización, sino que también de cara a la sociedad. Porque los partidos no son entidades, digamos, despegadas de lo que ocurre con la sociedad. Y, de hecho, cuando ocurre una desconexión tal, es cuando ocurren este tipo de situaciones, como la votación que tuvimos ayer. Primero que todo, no es responsabilidad del candidato, que es lo que algunos pudieran simplonamente intentar manifestar. El candidato fue el mejor candidato que podríamos haber tenido para esta pasada, con virtudes que representan la trayectoria, el cuerpo, la historia y la biografía del Frente Amplio. No tiene que ver su constitución o conformación de clase en todo esto, porque si fuera así, el presidente de la República no habría sido presidente de la República. Entonces, las explicaciones evidentemente que no pasan por ahí. Tampoco pasan, diría yo, por los contenidos de la campaña. La campaña de Gonzalo Vinter fue una campaña que tomó una decisión de apuntar a un segmento que era interpretado como el segmento del voto duro del Frente Amplio, considerando que la primaria es un proceso más interno de la coalición, es un proceso obligatorio más amplio y que por lo tanto sobre esa evaluación podría haber buenos resultados. Y a la vez estuvo combinada con un programa que yo creo, lo mantengo, creo que es el programa, salvo algunos mínimos aspectos donde hubo ausencias y omisiones, pero en general fue un programa y sigue siendo un aporte, un insumo importante como para el fortalecimiento programático de lo que viene aquí de cara a la primera vuelta en distintos ámbitos, sobre todo en lo que se refiere a seguridad, sobre todo en lo que se refiere a crecimiento económico, sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a esta mirada al futuro, al 2050, en la necesidad de imaginarnos ese país desarrollado que todos queremos de aquí a ese momento. Pero aquí no me interesa hacer un análisis profesional, de consultora, me interesa hablar como alguien que cree y sigue creyendo en el proyecto del Frente Amplio. Dentro de lo que pasó, evidentemente que con los números de participación aquí votó la base electoral, pero también la base de adherencia del gobierno. El oficialismo es el que concurrió a votar y nos costó, está a la vista, nos costó que ese proceso pueda conectar con el resto de la sociedad. Hay sin lugar a dudas elementos de mediáticos que tienen que ver con la poca atención que le pusieron los medios de comunicación más abiertos, la televisión en particular, al proceso que podría haberse traducido en una mayor invitación a la ciudadanía, pero la verdad es que ese es un trabajo que en una primaria le toca a los partidos políticos que buscan ocupar este proceso para que sea la ciudadanía la que dirima quién es su mejor carta presidencial. Una segunda cosa que pasó es que acá hubo evidentemente una fuga de votación, tanto de socialismo democrático en su menor medida, yo creo que ellos genuinamente representan lo que está en la votación de Carolina Toá, pero sí hubo una fuga evidente de votación que anteriormente era del Frente Amplio, en los distintos procesos electorales, hacia la candidatura de Janet Jara. Y esa fuga de votos hay que indagar precisamente a qué se debe, cuáles son las razones y los motivos que hicieron que esa votación se vaya precisamente hacia esa candidatura y no se haya quedado con la de Gonzalo Vinter. ¿Habrá sido la forma en cómo se levantó el candidato? ¿Será una razón interna? ¿O será que derechamente la candidatura de Jara logró conectar e interpretar mucho más a ese votante que anteriormente era, como digo, un votante del Frente Amplio? Pero si hay un elemento que yo quisiera rescatar.
que no tiene que ser que no tiene que ver, perdón, con toda esta narrativa de crisis de la política, de distancia entre la política y la sociedad, porque eso es algo que evidentemente arrastramos hace décadas y es propio y constitutivo del Chile neoliberal que tenemos. Tenemos evidentemente ciertos procesos electorales que están distorsionados en el análisis por el hecho de que son procesos obligatorios. La gente mayoritariamente en los procesos obligatorios va a votar precisamente porque son obligatorios, no porque exista una convicción particular de ir a votar, y es cosa de ver el contraste entre los procesos que fueron voluntarios y los procesos obligatorios. Y en algún momento, luego de tanto proceso obligatorio, tenía que ocurrir lo que pasó en su momento, que se habló de la saturación constitucional, también una saturación con los procesos de votación obligatorio y con los procesos de ir a votar. Además de que hizo mucho frío ayer, que no creo que sea un factor, pero la buena parte de la sociedad, y eso es cosa de conversarlo con el vecino, digamos, con quien uno pudiera en el trabajo interactuar, buena parte de quienes no concurrieron a votar era porque simplemente no era un proceso obligatorio. Si no es obligatorio, pues entonces no voto. Y eso es totalmente legítimo en un proceso de estas características, porque como digo, la convocatoria a la participación es algo que tienen que hacer los partidos políticos, quienes son los que tienen la principal responsabilidad. Dicho todo lo anterior, por lo tanto, vamos a la autocrítica. No es una autocrítica propia, sino que creo que es una autocrítica por lo que ha sido el devenir del Frente Amplio en este tiempo. Es cierto que ha ocurrido desde el ingreso al gobierno una desconexión muy grande de la cultura política frente amplista con no solo la mayoría de la sociedad, que eso es algo que le está ocurriendo a todo el oficialismo y de allí la dificultad de poder pasar a la segunda vuelta y vencer en segunda vuelta. El problema acá es que a su círculo más inmediato es donde el Frente Amplio se termina desconectando. No logra ser capaz de generar un diálogo permanente con ese mundo que lo circunda. En esta pasada se confió, creo, en exceso en que la visibilidad de algunos liderazgos que acompañen a Gonzalo Vinter, y por suerte lo acompañaron, y no estamos en una situación de crisis política donde haya tensionamiento y fracciones internas, estamos con plena unidad interna. El problema es que esa unidad no parece ser suficiente para convocar a ese segundo anillo más inmediato, que es el anillo que, como digo, debiera tener algún grado de adscripción un poco más clara con los planteamientos y las propuestas del Frente Amplio. Porque ese segundo anillo, al parecer, no se ha apropiado de una manera tan potente de ciertas decisiones que ha tomado el gobierno. Tampoco es un anillo que se sienta escuchado, y ojo con esto, porque los frecuentes errores en los que han estado involucrados algunos militantes del Frente Amplio, hablo de los errores de gobierno, malas decisiones, no estoy hablando de lo otro, que también profundiza el tema, que es abiertamente los delitos y irregularidades en que han estado involucrados ex militantes del Frente Amplio, han despertado una crítica respecto de lo cual pareciera que se interpreta que el Frente Amplio no ha sido lo suficientemente explícito en tomar medidas de transformarse a sí mismo, al final de cuentas, en lo que hace. Y esto no es culpa del candidato, esto no es culpa tampoco de los rostros más importantes del Frente Amplio a nivel nacional, es un asunto que como partido, en su totalidad, no ha sido capaz de resolver. Porque evidentemente también otro aspecto que comienza a sentirse con mucha fuerza es la ausencia de una mística frente amplista que en su momento llevó precisamente a Gabriel Boric a ganar las primarias en 2021, a pasar a segunda vuelta y a luego triunfar en la presidencial. Y esa mística no se construye sin ese diálogo más sano, más frecuente también y permanente con este segundo anillo. A mí me gustaría que haya una señal nítida de reorientación de lo que se viene haciendo, de asumir esta desconexión, porque no es algo que se esté asumiendo, asumir y por lo tanto hacer algo al respecto. Y cómo yo contribuí a esa desconexión. Creo que aquí hay una primera línea que tiene que recibir el mensaje, porque si no recibe el mensaje, esta alerta se va a convertir en una crisis. Yo no creo que el Frente Amplio esté en crisis. Creo que en las parlamentarias no se va a repetir este resultado. Vamos a tener un resultado que es más o menos coincidente con los últimos resultados electorales en elecciones como las municipales y los CORE. Por lo tanto, va a haber una representación parlamentaria importante y eventualmente va a ser una fuerza política incidente de la política chilena en los años que quedan y también, por supuesto, del próximo gobierno si es que triunfa Janet Jara. Pero nuestro aporte tiene que ser mejorado. Y esa manera de mejorarlo pasa, entre otras cosas, por generar un canal de diálogo con ese segundo anillo que vaya más allá de los trabajos en el Estado, que vaya más allá de los trabajos en los municipios. Tiene que ver con precisamente lograr una mística a través de la clarificación de un proyecto político y cuál es el sentido de que el Frente Amplio ocupe un lugar en la política chilena. No que simplemente sea identificado como un recambio elitario de simplemente nuevos liderazgos jóvenes que renuevan la política chilena, pero que tienen nombres y apellidos, pero que no tienen un correlato con la organización política en tanto partido. Por lo tanto, es el momento para recibir, ser receptivo con la alerta, con lo que nos están dando como señal estos resultados, y proponerse a trabajar duro
en lo que viene, porque como digo, tenemos mucho en deuda para aportar incluso a la campaña de Janet Jara de aquí a noviembre.